Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece. Todo el crédito es para Novirp13. Dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen. El traductor es Dir. El fanfic está originalmente en inglés, pero lo encontré en Wattpad en la cuenta GraciasXD Prime. Dejaré el link del fanfic para que lo lean. Ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Ochako les prometió a sus padres que se divertirá un poco en esta nueva escuela. No pienses en nuestros ingresos, cariño. Deja que tus padres te apoyen por ahora, y no al revés. Entonces, decidió que hacerse amiga de cada uno de sus compañeros de clase es el primer paso a seguir. La mayoría de ellos son encantadores y aceptan fácilmente su comportamiento burbujeante sin quejarse, a excepción de una pareja. Todoroki Shoto era demasiado frío, figurativa y literalmente. Kaminari Denki era un pervertido, aunque conoce su límite, retrocediendo en el momento en que las chicas rechazaron sus invitaciones. Shinzo Itoshi es socialmente incómodo, no está acostumbrado a que alguien actúe genuinamente bien con él. Y Midori Yaisuku durmió la mayor parte del tiempo. ¿Cómo hizo eso? ¿No dormir demasiado no es bueno para tu salud? Le va a dar un fuerte dolor de cabeza. Aunque eso estuvo bien. Tienen un año para gastar, mucho tiempo para romper sus muros. Hoy, están teniendo una prueba de batalla, una clase impartida por Magnanimous All Might. Ochako no fue el único que se emocionó al ver al héroe número 1. Y ella definitivamente estaba no el único que estaba emocionado ante la perspectiva de usar su disfraz de héroe. Todo el mundo prácticamente irrumpió en el frente y agarró el maletín de aluminio a toda prisa. Mientras la alegre niña esperaba que la entrada del aula no estuviera abarrotada de compañeros charlando, lista para dirigirse al vestuario, notó que All Might había impedido que Izuku se alejara. Una expresión de disculpa empañó el rostro siempre sonriente del héroe mientras empujaba la misma caja de aluminio hacia él. All Might dijo que Shota sabía sobre la práctica matutina y nocturna de Izuku. Y sugirió que, en lugar de luchar contra un tronco inmóvil, debería luchar contra un estudiante en movimiento, para juzgar si sus movimientos complicados funcionan con personas normales. El rostro sin pestañear de Izuku se volvió molesto en un instante. Ya me vio manejar a esos villanos. Sabía que puedo protegerme. ¿Y qué es esto? Recordó que Izuku murmuró, aceptando el maletín con un bufido irritado. No recuerdo haber enviado ningún diseño de vestuario de héroe. Tu madre lo hizo. Vio tu garabato y dijo que quería que al menos usaras ropa que te proteja en tu caminata nocturna diaria. Siento que mi propia madre está conspirando contra mí ahora. ¡Qué fastidio! Izuku les había contado un poco sobre sí mismo ayer por la noche, a los curiosos compañeros de clase que desean conocerlo mejor. Que no tenía un don. Y el movimiento que le hizo al adolescente con anteojos fue solo usar su propia fuerza. Su mirada inexpresiva era una clara insinuación de que estaba esperando un comentario burlón allí mismo. Debe estar pensando que ahora que sabían que él no tenía ningún poder, se mantendrán alejados de él como si fuera una especie de enfermedad infecciosa. Aunque honestamente, después del glorioso golpe de Tenya esa mañana, ninguno de ellos reaccionará con nada más que asombro. Literalmente trajo al suelo a alguien más alto, más grande que él, incluso sin mirar. ¿Cómo no llamarlo varonil? Tomando prestada la palabra de Eihiro. La cuestión era que esa pequeña conversación entre Izuku y All Might que ella escuchó accidentalmente le recordó a Ochako sobre el estado de Izuku como alguien sin un don una vez más. ¿Qué significó entonces? ¿Cuándo dijo ya me vio pelear con esos villanos? ¿Y su caminata nocturna diaria? Mientras Ochako se preocupaba porque su disfraz era completamente diferente a su boceto original, lo escuchó refunfuñar antes de que pudiera verlo. Y cuando se dio la vuelta, no pudo evitar jadear de asombro. Izuku se quedó allí. Vestido con ropa negra de piel ajustada y sin brazos debajo de una chaqueta gris, acentuando sus músculos superiores para que el mundo lo vea. Junto con un tatuaje ondulado dibujado en el brazo izquierdo. ¿Era real tatuaje? Ella esperaba que no. Ida estaba constantemente teniendo un aneurisma con la indiferencia de Izuku hacia la regulación escolar. Él va a tener un ataque al corazón uno de estos días. 3 bolsas que le rodeaban la cintura y el pie estaban cubiertas por botas de punta abierta que le llegaban hasta las rodillas. Izuku estaba en medio de apretar los protectores de brazos de metal que acurrucaban sus guantes hasta los codos. Antes de tocar una espada atada a su espalda de una manera nerviosa también.
Una especie de máscara de porcelana de aspecto animal estaba colocada a un lado de su cabeza, la forma le recordaba a Ochako la de un ciervo, especialmente con esas orejas grandes y cuernos cortos. ¿Él realmente ama a Deer, Todos los días, siempre habrá un Deer asomándose a su persona. Ya sea una impresión en la ropa que llevaba, un alfiler en su chaqueta, una botella de agua con una gorra de ciervo, una pegatina en sus cuadernos, etc., considerándolo todo, se veía maravilloso. Ochako definitivamente no se sonrojó. Instantáneamente tuvo un pensamiento. ¿No era esta una condición perfecta para que ella iniciara una conversación? Ella no sabía lo que le gustaba o no le gustaba que tuvieran una charla animada, excepto Deer, pero un poco de cumplido no vendría mal. Entonces, Ochako saltó con un chillido, atrayendo a los demás también. Ella sonrió ampliamente hacia Izuku, quien se inclinó hacia atrás en aparente conmoción, y le dio eso. Un cumplido. Algunos de ellos también se acercaron más, e Ichiro silbó de asombro, diciendo que nunca supo que Izuku estaba tan desgarrado porque vestía ropa holgada donde quiera que iba, y eso era cierto. Siempre usaba una sudadera con capucha o una camiseta debajo del blazer de la UA. Nunca una camisa blanca junto con una corbata roja. Hagakure señaló que su disfraz le recordaba al de Aizawa Sensei. Y Zero agregó que, en cambio, parecía un ninja, con todo el negro y esa espada. Ochako escuchó la respiración de Izuku atascada. Tan suave que pensó que estaba imaginando cosas. Cerró los ojos y se bajó la máscara, prohibiéndoles ver qué tipo de expresión hacía mientras hablaba. Eso me queda mucho mejor que ser un héroe. Todos parpadearon confundidos. Ochako tenía un plan de cómo hacerse amigo de todos listo después del primer día de clases. Categorizar qué estudiantes debe hablar primero y qué estudiantes debe dejar al final. Denki es fácil. Él es tolerante siempre que ella ignore su comentario pervertido aquí y allá. Y Toshi solo necesitaba otra semana de atención positiva para abrirse, para mostrarle al mundo que quería divertirse como todos los demás. Shoto parecía ser el más difícil de acercarse, no le dio ninguna oportunidad de hablar, ya que cada vez que lo intentaba, volvía la nariz hacia un lado y se alejaba rápidamente. Entonces, pensó que abordaría a Izuku después de esto. Parecía agradable, aparte del desliz de ayer. Sin embargo, ese simple comentario hizo que Uraraka Ochako se diera cuenta que tal vez, solo tal vez, Midoriya Izuku es el más difícil de romper aquí. Denki puede ser estúpido académica y físicamente, pero emocionalmente. Desde el momento en que entró en el salón de clases 1, ahí vio a los estudiantes mezclarse, instantáneamente supo que Midoriya Izuku estaba deprimido sin medida. También se dio cuenta de que Todoroki Shoto era una bola de ira y amargura fuertemente unida. No se atrevió a acercarse a él como lo hizo con Izuku. Denki nunca funcionó bien con la emoción llamada Urat. La primera vez que lo intentó, le dieron un puñetazo en la cara y le gritaron que se ocupara de sus propios asuntos. Nunca volvió a intentarlo después de eso. Tristeza, sin embargo. Denki se quedó boquiabierto cuando Izuku diezmó sin piedad a Katsuki en su pelea 1 contra 1. Saltando como si las paredes fueran trampolines, mezclándose con las sombras como si viviera dentro de su entintado abrazo. Cómo luchó sucio, pateando entre las piernas, eso no es varonil, hombre, o apuntando a la garganta, Momo murmuró distraídamente. Por supuesto, ese ataque es útil además de silenciar la peculiaridad de Crescent Mip Sensei. Y como su golpe solo falló un área vital que le dará la mejor ventaja. Todos sabían que Katsuki e Izuku eran amigos de la infancia, incluso si el chico descarado negaba su amistad con vehemencia. Por cierto, no quiso decir nada malo con eso. Katsuki solo estaba siendo un tsundere. Los oyeron hablar sobre su entrenamiento matutino diario antes de que comenzara la prueba de batalla. Katsuki se quejó de lo difícil que era contactar a Izuku ya que ya no vivía cerca de él, de lo mucho esperando esta clase para recuperar el tiempo perdido. Claramente, por sus movimientos, ambos chicos habían estado bailando esta melodía desde una edad muy temprana. Que Katsuki pudiera predecir a qué parte del cuerpo apuntaría su amigo si la primera no funcionaba era impresionante, incluso cuando algunas de ellas fallaron. Denki hizo una mueca cuando Izuku finalmente golpeó a Blondie en la cabeza con su espada envainada, lo que llevó a Katsuki a familiarizarse con la cara de la pared primero y quedó inconsciente. Denki estaba bastante seguro de que no era el único que pensaba es realmente un Kirkles. Y me alegro de que no sea yo quien tuvo que luchar contra Izuku. Después de todo, un animal acorralado es un animal peligroso y eso era lo que le recordaba el estilo de lucha de Izuku.
Sin embargo, un animal triste y acorralado era una bestia absolutamente aterradora, ya fuera para ellos mismos o para los demás. Denki no era un terapeuta, en primer lugar, pensó que nunca podría serlo. No por su peculiaridad, sino porque no podía filtrar sus palabras para suavizar el golpe por su vida. Sin embargo, hablar era un bálsamo para el alma, incluso si no tocaron en absoluto el problema de su depresión en su conversación. Denki era un buen oyente. O eso esperaba. Él nunca podría dejar a esas personas rotas en paz porque sabía que ese dolor lo consumía todo. Lo sabía, ya que estaba en ese lugar no hace mucho, quizás todavía lo estaba. Antes de que pudiera pensar en cómo entablar una conversación con Izuku, el adolescente se le acercó como un presagio del más allá de la tumba a la mañana siguiente. Cogiéndolo tan desprevenido, estaba bastante seguro de que se le cayó la mandíbula. Izuku hizo girar la silla frente a él y se sentó, mirándolo con esos ojos en blanco, muertos. No puedes controlar tu quirk, ¿verdad? Fue vergonzoso admitirlo. Denki hizo todo lo posible por no hacer el ridículo en el primer mes de UA, al menos no antes de encontrar algunos amigos de verdad. Y Izuku ya se dio cuenta de ese hecho, en los primeros 2 días también. Puede parecer indiferente, pero aparentemente era muy observador. Entonces, hablan acerca de cómo funcionaba el poder de Denki, cómo podía contrarrestar los efectos del uso excesivo de consejos y trucos para usarlo mejor, en lugar de dejar que tu rayo cause estragos al azar, trata de convertirte en un pararrayos. De todos modos, eres inmune a la electricidad, ¿verdad? Esa es una forma de atacar a alguien, electrificándolo con un ataque físico, la otra es usar elementos de apoyo. Olvídate de esos héroes estúpidos que decían que los elementos de apoyo son para cobardes. Las peculiaridades y los elementos de apoyo son solo herramientas para ayudarte en tu trabajo. Nada más, nada menos. No importa qué tan genial sea tu quirk, es inútil si no puedes usarlo. Al igual que lo inútil que es tener una katana pero nunca afilarla. Ya envié un diseño de un artículo para ti, dijo Izuku, extendiendo 2 hojas de papel sobre el escritorio. Uno, era un dibujo del artículo, parecía un anillo normal. 8 de ellos, y el otro era cómo usarlos. Se suponía que había 5 bolas pegajosas de metal almacenadas en el interior. ¿Podría tirarlos abriendo el panel oculto debajo de él? ¿Cómo golpear una canica? ¿Podría enfocar su electricidad en el mármol y su poder golpearía en línea recta? ¿Podría realizar un ataque a distancia esparciendo las canicas alrededor del enemigo, para poder atacar sin temor a lastimar a sus aliados? Power Loader se ofreció a crear una versión en disco para que sea más fácil de usar para ti, pero estoy divagando. Si nunca aprendes a esforzarte, no progresarás. Te quedarás atascado como uno, Trick Ponji. No me gustan los héroes, pero si quieres ser uno, maldita sea buena. Nunca había escuchado a Izuku hablar tanto antes, fue un poco discordante. Resultó que Izuku se convirtió en un nerd absoluto en el momento en que surgieron quirks y sus solicitudes, Denki escuchó a Katsuki resoplar desde su asiento. Al final del día, se dio cuenta un poco tarde de que Izuku era el que lo ayudaba en lugar de al revés. Y realmente lo ayudó mucho cuando su viaje a la USJ fue saboteado. Que ahora tenía que luchar por la vida contra estos villanos que estaban dispuestos a matarlos a todos. Convirtiendo la lección feliz y educativa en una invasión gobernada por el caos, el horror y el terror paralizante. La producción de electricidad pudo haber sido un poco excesiva y su puntería era cuestionable en el mejor de los casos, pero los anillos lo apoyaron mucho de todos modos. No tenía que abusar de su peculiaridad y ser una carga para sus compañeros de equipo. Tampoco los lastimó solo porque sí. Kaminari Denki juró agradecer a Izuku después de que terminó este fiasco, y luego pensar seriamente en una manera de hacer que hablara uno de estos días. Porque, Dios no lo quiera. Puede que no sea terapeuta, vio la rápida sonrisa de Izuku mientras Denki balbuceaba. Una sonrisa tan amarga y triste a quien ves cuando me hablas, Midoriya-kun. Pero obligar a una víctima a hablar nunca es una buena idea. N/A. Hice a Kaminari más inteligente porque lo amo, ¿de acuerdo? No me juzgues. Además, tener ese inconveniente en el momento en que abusó de su peculiaridad. Puedo imaginarme a la gente burlándose de él. De todos modos, ya es canon, y todos se ríen de su cuando aparece Wei. Kaminari. Sé que fue con un propósito cómico, pero honestamente. Si tengo una condición como Kaminari, voy a estar deprimido, hombre. Con gente manteniéndome cerca solo para que puedan reírse de mí. En cuanto a los anillos de Kaminari, es el anillo de Annie de Shingeki no Kyojin.
Pero en lugar de una aguja, en el momento en que moviera sus anillos, saldrá una canica. La entrada se cerrará inmediatamente después de que salga una de las canicas. Tenía que mantener abierta la apertura si quería sacarlo todo. La gente a menudo llamaba a Tsuyu un ser humano inexpresivo. Incluso con sus ojos naturales de sierva, a ella no le importaba. De hecho, le dio un poco de influencia cuando habló demasiado directamente con su oponente. La gente escuchó su tono uniforme y vio su rostro inmutable y supo que no quería decir nada malo cada vez que pedía una aclaración. Solo una mera curiosidad. Denki le había preguntado acerca de esta habilidad suya después de que él vio ese escenario exacto en el almuerzo de hoy. Ella le dijo sin rodeos al upperclassman que su cremallera estaba abierta. El señor se rió en voz alta y le agradeció sinceramente, a pesar de que la gente comenzó a reírse de él. Su amigo de aspecto sombrío suspiró mientras lo regañaba. Solo porque seguía perdiendo su ropa como un efecto secundario de su peculiaridad, no significaba que también tuviera que perder su dignidad, felicitando a Tsuyu por su franqueza y luego suplicando a ella para enseñarle cómo hacer lo mismo. Donde podría decir lo que piensa en voz alta y no tener consecuencias. Ya no pudo soportar la actitud salvaje de Kyoka, golpeándolo en la cabeza solo porque a ella no le gustó lo que escuchó salir de su boca. La chica Pang luego lo golpeó por ese comentario, refunfuñando sobre el chico insensible mientras Denki gimoteaba. Tsuyu rió suavemente ante su actuación cómica, respondiendo a la solicitud de Denki con un ¿por qué no preguntarle a Izuku? Todos sabían que ambos eran amigos ahora, especialmente después de que ayudó a Denki a mejorar el control de su don. Los otros compañeros también le pidieron su opinión, por supuesto. Conocer los consejos de Izuku había ayudado mucho a la clase a hacer el payaso en un día. Que incluso Aizawa Sensei felicitó a Denki por la drástica mejora, el único que no preguntó fue Shoto. Izuku era más amigable, o más fácil de acercarse, ahora que les había otorgado sus conocimientos a todos. La gente comenzó a incluirlo en la conversación siempre que podía o a invitarlo a almorzar si quería. Pero todavía estaba mucho más cerca de Denki que nadie, Katsuki no incluido. Tal vez porque Denki fue la primera persona con la que Izuku habló voluntariamente o porque el adolescente eléctrico tiene el peor control de su poder, quería controlarlo. Tal vez un poco de ambos. Volvamos al tema. Izuku sabía cómo controlar sus emociones. Si se molestaba en despertarse y no ser enterrado por su propio papeleo lleno de complicados ensayos y cálculos. Ella lo vio sonreír antes. Molesto o intrigado aparecía de vez en cuando, generalmente cuando estaba absorto en la teoría de Quirks y su aplicación. Puede expresarse. Sin embargo, decidió no hacerlo solo porque sí. Conclusión, Denki debería haber aprendido de él entonces. Tsuyu nació literalmente con esta cara. No era algo que pudiera enseñar a otras personas. Esta es una habilidad que un héroe debería tener de todos modos. Ningún civil quería ser salvado por un héroe tartamudeante o presa del pánico. La sonrisa de Denki se redujo a nada e inmediatamente se quedó en silencio. No de acuerdo, sino vacilaciones. Sus orbes amarillos revolotearon hacia el dormido Izuku que estaba sentado a su lado, apoyando su cabeza en la barandilla de metal. Con respecto a la presencia de la pelirroja en este viaje, Shota e Izuku tuvieron una fuerte discusión en el camino al estacionamiento esta mañana. El maestro no quería que viniera, no cuando estaba más seguro dentro del muro de la UA. Él subió al autobús y luego procedió a la siesta. Nunca vio a su maestra tan frustrada antes. Katsuki se rió maliciosamente en el fondo, Denki la miró una vez más y negó con la cabeza. Hablando con una voz tan suave, casi no podía oírlo en medio del rugiente autobús. Yo no creo que sea una buena idea. Tsuyu recordó sentirse confundido por eso, parpadeando maravillado. Cuestionando la repentina caída del estado de ánimo. Sin embargo, no logró preguntar la razón. Katsuki, quien se sentó a su lado, decidió rugir de frustración en ese momento, molesto por la pregunta de Eijiro sobre su opinión sobre este viaje. El adolescente pelirrojo se rió descaradamente de su reacción, lo que provocó que los otros compañeros se burlaran del descarado rubio por su personalidad. Tsuyu se unió astutamente. Y la extraña conversación que estaba teniendo con Denki no hace un minuto fue olvidada. Al menos hasta que sucedió la redada de Uji. La chica pensó, tal vez por eso. Porque en este momento, mientras estaba congelada de miedo cuando el villano con las manos, Shigaraki Tomura, se acercó a su rostro, listo para convertirla en polvo, apareció Izuku. Figurativamente teletransportado. Con la máscara de ciervo bajada y la espada finalmente desenvainada, usó la otra mano para empujar a Tsuyu hacia abajo, / oblicua. Choque. A arc.
La mano del villano estaba cortada, justo en la muñeca, la sangre salpicaba el aire en una neblina roja. Escuchó que la respiración de Hitoshi se atascaba ante la espantosa vista. Un portal se abrió rápidamente, tragándose al niño varón y su mano cortada, alejándolo del estudiante, cazador sediento de sangre. No obstaculizó a Izuku. Simplemente pasó zumbando a los nerviosos villanos y fue por el gran jefe. Hitoshi trepó al lado de la chica, preguntándole con voz temblorosa si estaba bien, si ver que alguien le cortaba una extremidad tan cerca de la cara estaba bien. Si salpicarle la cara con sangre estaba bien. Ella no respondió. Incluso cuando la apartó apresuradamente del campo mientras la batalla se calentaba. Shota fue aplastado bajo la gran mano de Nomue e Izuku intentó atacar el cerebro expuesto, pero solo pudo rozar la carne antes de que el monstruo lo golpeara de espaldas en la cara, lo que lo hizo estrellarse contra el lago. Incluso cuando el pelirrojo, ensangrentado, golpeado y cojeando, su máscara se partió por la mitad y apenas colgaba del hilo, siguió luchando, esta vez, arrojando un montón de kunai y shuriken de una de las numerosas bolsas. Incluso cuando All Might vino y lanzó a los Nomu a la estratosfera, los profesores habían llegado y los habían salvado, ella no respondió. Ella no pudo contestar, porque estaba demasiado ocupada llorando, y ella no sabía el motivo. ¿Fue por el terror que presenció con sus propios ojos? ¿Por la pura brutalidad que sus compañeros de clase desataron contra el enemigo? ¿O era por la mirada muerta de Midoriya Izuku? La resignación, la desesperación, la culpa, que giró sobre su rostro descubierto en esa fracción de segundo antes de que lo redujera todo a su habitual expresión indiferente. Yo, no creo que sea una buena idea, dijo Denki, el orbe amarillo revoloteó hacia el suelo mientras se mordía el labio, no creo que ni siquiera quisiera controlar su propia emoción en primer lugar. Hitoshi le dio unas palmaditas en la espalda torpemente mientras dejaba que Asuitsuyu sollozara. No quiso. Pero se vio obligado a. Izuku tenía la sospecha de que el brote mediático en Wano era más que una distracción. Le pidió a Nezu que verificara el circuito cerrado de televisión y ver si había algo mal. Nada parece estar mal al principio, pero se dieron cuenta de que alguien manipuló una de las cámaras porque la carpeta en el escritorio de All Might estaba abierta, aunque nadie la tocó. Lo comprobaron y la lista de horarios de clase 1A desapareció. Hitoshi gimió cuando vio la totalidad del primer grado frente al aula. Por supuesto, estos niños estarán aquí. Después de escuchar el fiasco de la invasión de la USG, por supuesto que querían explorar a su principal competidor. Hitoshi lo entiende. Realmente lo hizo. Si no tuvo suerte en ese examen de ingreso, al ganar muchos puntos de rescate y tener que ser colocado en estudios generales, puede ser una de estas personas. Parados con celos evidentes en sus rostros. Solo porque tienen un QI llamativo. Solo porque ganaron la lotería en la genética, ahora son un aspirante a héroe. Pero entonces Hitoshi tuvo suerte. Es uno de los alumnos del curso Ero. Estuvo presente cuando esos villanos les tendieron una emboscada. Y él estaba allí cuando todo se fue a la mierda. ¿Por qué no podían dejarlos solos? Deles espacio para respirar. Seguro, el reconocimiento que obtienen fue halagador. Mina y Denki se estaban divirtiendo mucho por llamar la atención. Sin embargo, incluso el socialmente torpe Hitoshi reconoció el nerviosismo en sus modales. Cómo miraron por encima de sus hombros, asegurándose de que las personas que estaban detrás de ellos fueran sus aliados. Todos y cada uno de ellos estaban nerviosos. Y la mitad de sus compañeros de clase estaban atrapados mirando la pantalla de su teléfono, enviando mensajes a quienquiera que fuera que los seguía haciendo ping obstinadamente. El mismo Hitoshi acaba de terminar de decirle a su madre que no se preocupe, se irá a casa poco después de superar este obstáculo. No es otro ataque de villano, mamá. Estoy bien, en serio. El adolescente de cabello rubio, Mono Maneito, dio un paso adelante. Lo que podrían ser insultos estaba justo en la punta de su lengua. Antes de que Midoriya Izuku emergiera de detrás de la clase, el peluche de ciervo más grande que jamás había visto, era tan grande como el torso de Izuku, estaba acuñado amorosamente en su abrazo. Cualquier chica presente en esta reunión improvisada dejó escapar un susurro. Hitoshi admitió que Izuku se veía lindo allí. Con su pequeña estatura y sus cabellos desordenados, parecía un niño que acaba de despertar de una siesta. Si supieran que las mismas manos suyas habían cortado una extremidad de otro humano, como si fuera un simple trozo de papel, se disculpó con Hitoshi y Tsuyu esta mañana. Culpable, por traumatizarlos a ambos profundamente, pero nunca dijo que era culpable por dañar al villano.
Por una pequeña posibilidad de que acabara de condenar a un hombre por sostener algo con ambas manos nunca más, Naito, después de parpadear con incredulidad ante la vista repentina de un niño figurativo en medio de ellos, ahora estaba de vuelta en su competencia de burla. Burlarse de él por jugar con una muñeca en lugar de entrenar para ser el mejor héroe que existe. La respuesta de Izuku a eso fue un bostezo fuerte, ignorando por completo lo que acababa de decir. El pelirrojo sacó su teléfono del bolsillo de la sudadera y comenzó a marcar, ignorando por completo la demanda de Naito de prestarle atención, hablando con un tono uniforme en el momento en que la persona del otro lado contesta la llamada. «Hola». Izuku dijo, ¿recuerdas nuestra discusión para contratar a un terapeuta profesional para la escuela? ¿Puedes mantener la reunión por un tiempo más? Creo que voy a llegar tarde porque los niños problemáticos decidieron atraparnos en nuestra propia clase. Nezu-san, no demonios. Llamó al director. Sus hombros se tensaron por el miedo y uno de los estudiantes ya había corrido hacia el otro pasillo en el momento en que ese nombre se registró en la mente de todos. Hitoshi sabía que Izuku es extrañamente amistoso con todos los profesores de la UA, pero no sabía que tenía el número del oso barra rata en la marcación rápida. Izuku asintió o negó con la cabeza, estando de acuerdo y en desacuerdo con lo que fuera que Nezu le había pedido. En algún momento, se animó, parpadeando maravillado antes de dejar escapar un largo suspiro. Izuku bajó el dispositivo electrónico de su oreja, presionó el botón del altavoz y mostró la pantalla a todos los presentes. El rostro de Nezu guiñando un ojo fue evidente para que lo vieran. «Hola, queridos estudiantes míos, sí». Esa fue definitivamente la voz de su director allí. Inconscientemente se pararon más erguidos mientras Nezu hablaba. El director les pidió alegremente que dejaran ir la clase 1A. Que los padres se han puesto en contacto con el personal de UA desde esta mañana, preguntando sobre la credibilidad de la defensa final de la escuela después del desastre del asalto de los medios y la invasión de la USG. Inko, la madre de Izuku, incluso amenazó con llevarlo a la corte si su hijo llegaba un segundo tarde. Una pausa deliberada allí. Luego continuó, la voz aún más alegre pero de alguna manera, sonaba aún más aterradora que antes. Entonces, ¿por qué no se van todos a casa? No quiero que les pase nada malo si cabrean a la persona equivocada, ¿eh? Maldita sea. Como era de esperar, todos se dispersaron como un mar rojo, el rostro pálido y el cuerpo tembloroso. Izuku murmuró madre problemática y se volvió hacia sus compañeros de clase, informándoles que visiten a un terapeuta que la escuela proporcionará a veces poco antes de que comience el festival deportivo. Esta es una visita obligada, ni siquiera trates de esquivarla, él lo sabrá. Enfrentar a esos villanos no fue algo fácil. Hitoshi vio sus orbes verdes revolotear hacia el encogido Tsuyu, y reprimir tus sentimientos solo por no querer mostrar debilidades es lo opuesto a ser varonil. Cuidarte a ti mismo es el primer paso para ser un héroe respetable, incluso si no hablarán de la experiencia con dicho terapeuta porque se sintieron incómodos al abrirse a un extraño literal. La familia y los amigos también eran una opción respetable para que ellos hablaran, aunque Izuku todavía quería que obtuvieran ayuda de un profesional. Gente que supiera manejar la paranoia y el terror nocturno. Terminó con la charla de ánimo, bostezó una vez más y finalmente se alejó de la conmoción. La multitud de otras clases se fue reduciendo lentamente después de la advertencia de Nezu. Solo un par de ellos seguían de pie, probablemente curiosos por el enigma del 1A. O su propuesta del nuevo personal que se encargará de su salud mental para mañana los despertó. Pero ahora que la conmoción, el hecho de que un estudiante supuestamente normal era en realidad el niño favorito de su director, había retrocedido, uno de ellos se movió. Y sorpresa, sorpresa, era Naito. Dejó escapar un gruñido bajo, dio un paso adelante con un propósito, listo para agarrar la muñeca de Izuku, antes de que resonara el zumbido de una máquina. Y toneladas de kunai ahora estaban justo frente a la cara de Naito. El adolescente de la rubia platino se atragantó de miedo, el espectador de detrás jadeó en estado de shock. Izuku se quedó allí, con la felpa de ciervo en primer plano. Sin embargo, en lugar de mirar a una linda muñeca con pelo esponjoso, se encontraron con armas peligrosas. Salió del vientre abierto del juguete, mostrándoles el motor mecánico en el interior. Izuku estaba girando el cuerno del ciervo con un nudillo firme. Y estaba en medio de arrancarlo de su lugar. Su postura tensa mostró que, una vez que lo hiciera, enviaría esos kunais volando. Haciendo agujeros en todo el cuerpo de Naito y acabando con su vida en un instante donde incluso Recovery Girl nunca podría curar su herida. El tono de Izuku no vaciló.
Todavía era inmutable y monótono como dijo. Un héroe nunca debería jugar con una muñeca, ¿eh? Apagó el dispositivo, mirando con indiferencia cuando la pierna de Neito se rindió, ahora estaba tendido sin vergüenza en el piso de baldosas. Izuku giró la nariz, el peluche de ciervo volvió a su estado original mientras lo abrazó con fuerza y murmuró en respuesta, no como si fuera un héroe de todos modos. Luego se alejó, dejándolos a todos con la mandíbula abierta y los ojos muy abiertos. Hitoshi siempre se recordaba a sí mismo que Midoriya Izuku es alguien con quien no se debe jugar. Comenzó con su represalia por el repentino acercamiento de Tenya. La pelea unilateral que tuvo con Katsuki en el Battle Trial. Cómo rompió fácilmente todos y cada uno de los factores de su quirk y les dio consejos para mejorar su desempeño. Luego la USG. Puede que no sea un alumno adecuado de UA. Sin embargo, Hitoshi revivió de todos modos que Izuku está del lado de la ley. No importa cuán disgustado estaba con el concepto de héroe y villano, era visible. Su bondad oculta, eso es. Cómo fácilmente se ponía en peligro mientras sus compañeros estuvieran bien. Cómo Izuku fue el único estudiante lo suficientemente desafortunado como para lesionarse por eso, Eraserhead no incluido. La clase 1, sabía que era fuerte, sabía que quirk no significa nada para una persona determinada, pero a veces, Shinzo Hitoshi lo olvidaba. Ese Izuku es solo un humano normal. Que nadie podría enfrentarse a ese horror sin inmutarse ni una sola vez. Tal vez, los que realmente necesitaban un terapeuta aquí no son ellos, sino Izuku. Después de todo, una persona indiferente no traerá muchas armas a un lugar seguro, ¿verdad? Itsuka estaba confundida cuando vio a Midoriya Izuku en la cabina de comentaristas en lugar de unirse a todos ellos en el campo como competidor. No sabía qué pensar del chico de cabello verde de la siguiente clase. En un momento, ella se mostró cautelosa con la perspectiva de los peligros que él prometió en silencio. Neito se estremeció cada vez que veía a Izuku caminando por el pasillo. Ya fuera que trajera el peluche de Deer o no. Posible aunque. Mientras que en otro momento, ella sabía que debía ser un buen tipo, según la reacción de sus compañeros de clase hacia él. Bastante protector también, especialmente esa rubia de aspecto descarado, viéndolo moverse como un halcón. Escuchó que era el niño que resultó herido después del desastre de la USG. ¿Era esa la razón por la que estaba en la cabina de comentaristas en ese momento? ¿Qué tan terribles fueron sus heridas que la chica de la recuperación no pudo curarlo por completo y tuvo que sentarse en esta competencia? Midnight Sensei hizo restallar su látigo para silenciar al espectador que clamaba, haciendo que su atención volviera a fijarse en su maestra con calificación 18. Se presentó como la árbitro del torneo de hoy. Junto con Present Mic, Eraserhead y Midoriya Izuku como comentaristas, esa es la razón por la que estuvo allí. Pero aún así. ¿Por qué él? Sin embargo, antes de que comenzara el juego, les pidió a todos que dieran un gran aplauso. Porque Bakugo Katsuki, los estudiantes que obtuvieron el primer lugar en el examen de ingreso, les darán un discurso de apertura que, con suerte, los entusiasmará a todos. El chico impetuoso que Itsuka vio cuando el auto guardaespaldas designado por Izuku subió al escenario, sus orbes rojos resonaban. La vista por sí sola se sintió como si los estuviera viendo a través de sus almas mientras hablaba con un tono plano. Mi amigo casi muere. Bueno. Manera de callar a la audiencia allí. Todos guardaron silencio cuando Katsuki les contó su experiencia en la USG. Estar rodeado de gente que le dobla en tamaño. Que no les darán ninguna holgura solo por su corta edad en comparación con los villanos. Como un maravilloso héroe clandestino como Eraserhead no escapó ileso de la pelea. Como incluso los estudiantes más fuertes de la clase 1, se redujeron a nada más que un reportero de lado. Izuku luego intervino que no quería unirse de todos modos. No intentes culpar a la acción del villano por su decisión. Katsuki lo ignoró por cierto, nadie estuvo en desacuerdo con la idea de que Greendy de allí es el más duro entre ellos, aparentemente. Excepto por el chico con heterocromía, que frunció el ceño en señal de negación. Strong Quirk no significa nada si no tienes la cabeza para usarlo de manera eficiente. En lugar de usar el poder directamente, sé creativo. Ve por el ingenio. El hecho de que no se usó ningún poder llamativo, no significa que sean inútiles, respiró hondo y miró a todos los héroes disponibles. El brillo en el interior estaba lleno de determinación, así que Dios no lo quiera. Si ustedes prohéroes están aquí para buscar un quirk llamativo por el simple hecho de hacerlo, entonces lárguense de aquí. No puedo decir nada sobre otras personas. Allí, pero no estoy aquí para acompañarte en jugar con cada jodido capricho de los medios. Estoy aquí, ser un héroe.
Y detuvo el discurso allí. Eso fue, guau. Itsuka se quedó sin habla. Ella conocía el peligro de ser un héroe, por supuesto. Las noticias de la muerte de héroes o villanos están ahí, sin importar cómo el mundo trató de suavizar el golpe. Sin embargo, en el fondo de sí misma, creía que tenía tiempo para crecer. Para fortalecerse y mentalizarse para estar lista cuando tenga que llevar el título de héroe. Pero aquí estaba Katsuki. Aplastando esa noción en nada al no censurar ninguna de las batallas que, desafortunadamente, tuvieron que librar. Si tan solo pronunció ese discurso con una cara orgullosa, ella lo descartará como si él se jactara de sí mismo en el pedestal. Que este adolescente de aspecto descarado era precisamente ese tipo de personas que anhelaban la acción. A quien le encantaba mostrar su poder en confianza mientras miraba hacia abajo al otro. En cambio, casi parecía derrotado. A Katsuki realmente le importaba, dejando de lado sus toscas palabras. Itsuka vio como el estudiante honorario tenía un ingenio rápido con Izuku por segunda vez, burlándose de él por admitir ante todo el mundo que definitivamente son amigos. La risa de Present Mip se podía escuchar de fondo. La audiencia susurraba, algunos de los héroes en realidad parecían avergonzados. Como si el discurso de Katsuki acabara de golpearlos profundamente. Y podía ver por qué, incluso se relacionó un poco. Tal vez la repentina charla sobre la maravilla de la clase 1A, donde sus amigos se quejaban del hecho de que la gente parece olvidar que había otro curso de héroes en la escuela de la UA, había nublado su percepción. Que fue arrastrada por la ola sin que ella se diera cuenta. Hizo olvidar a Kendo Itsuka, la verdadera definición de un verdadero héroe. Ocurrió 10 minutos antes de que comenzara su partido. De alguna manera, Power Loader Sensei se dio cuenta de la táctica oculta de Mei solo al ver su interacción con Tenya, donde le ofreció equipar a uno de sus bebés para que tuvieran una pareja justa. El hombre mayor no confiscó su equipo de apoyo. Después de todo, ella es una estudiante del departamento de apoyo. Sus artículos son su arma, pero de hecho le arrebató el micrófono. Eso no servirá. Ese equipo fue la piedra angular de su trabajo. Si ella no tuviera eso, ¿cómo podría mostrarle a sus hermosos hijos al miembro de la compañía de apoyo? Los gritos del espectador enterrarán su palabra como una ropa sucia olvidada que dejó en casa. Tampoco podía crear uno nuevo. Su tacaña maestra le había prohibido visitar el taller en medio del festival y le pedirá a Midnight que la descalifique oficialmente si ignora su advertencia. Entonces eso no servirá. Tenía que encontrar otra forma de presentar su creación sin encender la ira de Power Leader. Mei se animó y una bombilla imaginaria se encendió en la parte superior de su cabeza. No es un micrófono disponible aquí, ¿verdad? Y Power Loader solo le prohibió visitar el laboratorio habitual, ¿verdad? ¿No hay otra habitación? Desira. Escapatoria. Entonces, con una sonrisa maníaca y una risa malvada, abrió la habitación a la cabina de comentaristas lo más silenciosamente posible. Sus ojos se enfocaron en el objetivo, un micrófono inalámbrico de repuesto, allí mismo, en la caja en la esquina donde estaba olvidado. Los anfitriones estaban ocupados con lo suyo. Present Mic animando a la audiencia con entusiasmo, Eraserhead tomó un sorbo de café caliente, mientras Midoriya Izuku seguía roncando, sí. Había estado durmiendo desde el inicio del festival de deportes. Su ronquido hizo eco desde el altavoz instalado en el campo. Mei pensó en un plan. Una buena forma de pasar desapercibida, coger el micrófono y volver a su propio programa. Le tomó un tiempo, luego decidió correr adentro como una furiosa excavadora de todos modos. Sorprendiendo a los profesores mientras ella desaparecía de su vista, riendo locamente todo el camino. Ahora, estaba pasando el mejor momento de su vida. Mostrándoles a sus hermosos bebés sin dudarlo, captando la atención adecuada del espectador adecuado. Mei estaba en medio de explicar la maravilla de su Capture-gun cuando otra voz resonó de repente. Pero, ¿y si el villano lograra cortar las redes con un objeto afilado y escapar? Su cabeza se volvió hacia el origen del sonido en un instante. Allí, en la cabina del comentarista y al otro lado del vidrio transparente, Izuku finalmente se despertó. Mirando el partido con una pequeña sonrisa y los ojos entrecerrados. El hecho de que su tercer comentarista finalmente se dignó a, comentar tomó a todos desprevenidos. Antes de que su pregunta se registrara en la mente de Mai y una sonrisa más amplia floreció en sus mejillas blancas y sonrosadas. ¿Desafiador? ¿Es un retador? No lo harán. Como puede ver, la red se encogerá y envolverá alrededor de sus cuerpos, dándoles un espacio mínimo para luchar. Pero Ida no está completamente incapacitado allí, todavía puedo verlo moviéndose.
Un espacio es un espacio, no importa cuán pequeño sea. Si él es el tipo de persona que esconde armas en cada centímetro de su cuerpo, puede alcanzar fácilmente una y úsala para cortar la red todavía. ¿Y alguien como ha sido Mina? Ella tiene ácido Quirk. Será muy fácil para ella derretir la red. Dios mío, lo es. Y así fue como transcurrió el resto del partido, para total confusión de todos. Donde Atsume Mei mostró a sus bebés para que el mundo los viera, Midori Yaisuku hizo agujeros en su diseño e intercambió ideas tras ideas para mejorarlas, mientras que Tenya sufría en el costado. Este es definitivamente el mejor día de su vida. N/A. Hay otra razón por la que Izuku ayudó a Mei a publicitar su creación. Le dijo a la audiencia que, solo porque tu oponente sea una niña, no significa que puedas subestimarla. Sabía que Ida no quería decir nada malo, solo estaba tratando de honrarla. Pero al mismo tiempo, su orgullo fue su perdición. Sin saber que Mei le había tendido una trampa para que la usara. Debido a esta revelación, la pelea de Bakugo y Uraraka se desarrolló sin problemas. Este capítulo también está aquí para recordar a otros héroes que Izuku es uno de los miembros de la clase 1A, no lo es. Pero ellos no lo saben. Puede que no se una a la competencia, pero ha existido. Y ahora que finalmente les mostró su inteligencia, los héroes decidieron enviarle una invitación para que se una a su agencia como pasante, no aceptará nada de eso, por supuesto. Shoto lamió la piruleta de fresa mientras miraba a cualquier lugar excepto al sonriente Nezu. Izuku se sentó justo al lado del director, revisando un montón de papeleo mientras murmuraba una tormenta, frunció el ceño y estropeó su rostro generalmente inexpresivo. ¿Cómo sucedió esto? Se preguntó una vez más. Fue justo después del final de la lección, cuando estaba ocupado contemplando qué agencia debería elegir para la pasantía, el nombre de Endeavor estaba estampado en el segundo lugar de la lista. No sabía si era intencional o no, pero eso le dio un poco de satisfacción perversa. Alguien le tocó el hombro. Y cuando se dio la vuelta, se encontró con la tez inmutable del enigma adolescente de cabello verde, Midori Yaisuku. Shoto tenía una opinión compleja de él. Izuku es Kirkless, lo que significa que nunca pondrá en peligro su sueño de alcanzar el rango número 1 sin usar su lado de fuego. Sin embargo, también es fuerte, su pelea con Katsuki, el segundo más fuerte de su clase en términos de poder en bruto, fue una evidencia fría y contundente de eso. Sin mencionar cómo siguió adelante a pesar de que el Nomu se rompió las costillas y se torció el tobillo. Shoto no sabía si realmente era el más duro de su clase, como todos estuvieron de acuerdo unánimemente, aunque reconoció que Izuku es mucho más resistente de lo que se supone que es un civil normal, una idea preconcebida que las personas con peculiaridades llamativas tendían a tener. Lástima que no pudiera medir el propio poder de Izuku contra él, ya que no se unió al festival deportivo. Él entiende, el Greenete nunca fue uno de ellos, sus compañeros de clase tienden a olvidar solo porque asistió a la escuela con ellos. Sin embargo, eso no significa que Shoto no esté decepcionado con el resultado. En este momento, Izuku le pidió que lo acompañara, caminando hacia una dirección donde se encontraba la oficina de su director. Ahora, sabía que no estaba en una relación amistosa con sus colegas. Los amigos y las emociones solo le impedirán cumplir sus deseos de ser el mejor. Sin embargo, tampoco se estaba enemistando activamente con ninguno de ellos, excepto cuando desafió a Katsuki a pelear con él seriamente en la competencia de ayer. Lo cual, aparentemente, no usar su fuego significa que no cumplió su promesa. Katsuki era una bola enojada de Pomerania pero nunca lo vio tan furioso. Entonces, el descarado rubio hizo todo lo posible para obligarlo a usarlo. Logró hacerlo casi rompiendo el tímpano de Shoto si no activaba instintivamente una llamarada para protegerlo. ¿Era esa la razón por la que Nezu quería verlo? ¿No debería preguntar por Katsuki? Él fue quien se irritó y puso en peligro la seguridad de uno de los estudiantes. Bueno, no importa. Él está aquí ahora y Nezu quería que se relajara dándole una piruleta de fresa. Izuku se sentó cerca del director, sacó un par de papeles del interior de uno de los cajones, luego los extendió sobre la mesa larga y le hizo a Shoto una pregunta que nunca supo que alguien le haría. ¿Endeavor está abusando de ti? Shoto se alegró de que Nezu no le diera algo de beber o de lo contrario se ahogaría con eso. Greemi no le dio tiempo para responder, simplemente continuó enumerando el crimen de su donante de esperma. De buen grado a causa de un familiar en una pretensión de formación, poniendo en peligro la seguridad de otros con el uso excesivo Quirk, sobornando a la policía para barridos. Ninguna queja llegó, no como si pudiera nunca ocultar nada a mí, Nezu declarado con orgullo.
Habían estado acumulando evidencia tras evidencia para derribarlo durante las últimas 2 semanas. El trabajo de un héroe es proteger. Si no puede comenzar con su propia familia, ¿cómo podrían confiar en él para defender al ciudadano por igual? Entonces, solo necesitaban el consentimiento de Shoto con respecto a esto, aclaró Izuku. Sin embargo, si estaba de acuerdo, tenía que estar presente ante el tribunal y convertirse en uno de los testigos presenciales. Tsukauchi Naomasa-san, un oficial de policía con una peculiaridad de verdad, estará presente. Es decir, no tiene sentido ocultar nada solo porque temía que Endeavor le imponga un castigo por tratar de enfrentarse a su injusticia. Izuku está seguro de que no perderán esta pelea, han estado buscando toda la información que pudieron sobre Endeavor. E incluso si mantuvo su trabajo intacto después de este fiasco, pondrá una mancha negra en sus papeles supuestamente sin marcas. El Comité de los Derechos del Niño no permitirá que él y su familia vuelvan a las garras de ese bastardo. No si quería enfrentar la ira de Nezu. La dicha criatura se rió alegremente. Shoto se quedó sin habla. Pensar que existió alguien que se dio cuenta de lo idiota que es Endeavor. Que su título como héroe no era más que gafas de sol glorificadas. ¿Es esto un sueño? No, dolió cuando le pellizcó el brazo. Alguien realmente trató de ayudarlo. Después de años de dolor y desesperación, ¿finalmente verá la luz? ¿Donde su hermano y su hermana también podrían respirar el aire de la libertad? Pero entonces, lucha contra mí. Rugió Katsuki, balanceando su puño justo debajo de su mandíbula. La audiencia del festival deportivo era ensordecedora, pero Shoto todavía podía escucharlo gritar: trátame como un villano si debes, no me importa. Mientras te limites y no uses todo tu poder, nunca serás un maldito héroe. Pero entonces, quería ser un héroe que salvó a la gente. No el que solo se preocupaba por el dinero y el rango, nunca como su padre. Entonces, su decisión fue clara. No le gustó, pero sabía que podría soportarlo por un tiempo más. Shoto se negó. No quería que lo denunciaran. Al menos, no hasta que terminó la pasantía y logró controlar su quirk de fuego. No hasta que se convierta en un verdadero héroe. Izuku se mordió el labio inferior, como si quisiera refutarlo, y lo convenció de pensar 2 veces. Antes de dejar escapar un largo suspiro, murmurando algo dentro de la línea de niño problemático y sus tendencias desinteresadas. Se llevó la mano a la nuca, se desabrochó la gargantilla de su propio cuello y se la ofreció a Shoto. Contenía 5 cámaras ocultas en el interior y en el momento en que lo usó, dichas cámaras se encenderán y grabarán cualquier cosa que ocurra en un radio de 10 millas. La cámara dejará de grabar cada vez que deje de usarla o cuando termine el día, antes de que se reanude 1 minuto después. También puede tocar la gargantilla 2 veces para una entrega urgente, reconociendo que la señal de vibración es igual a que es hora de enviar el video. Isashi, el padre de Izuku, se aseguró de que este accesorio sea elástico. Acurrucarse cerca del cuello. El usuario entonces no accidentalmente sacudir la gargantilla y enviar un pedido incorrecto. Este equipo de apoyo utilizó una señal de búsqueda. Entonces, no importa a dónde vaya, las imágenes se enviarán directamente al teléfono y la computadora de Izuku. Le ordenó a Shoto que lo usara siempre que estuviera en casa o cuando Endeavor estuviera allí a su lado. De hecho, fue una violación de la privacidad, pero por el bien de la salud de Shoto, no quería arriesgarse. Esto es para calcular si la acción de Endeavor hacia su familia se mantendrá o empeoró. Y cuando lo haga, irrumpiré en tu casa junto con varios policías. Maldita sea tu deseo de no aprehenderlo, recordó que dijo Izuku. Dedos entrelazados mientras apoyaba la barbilla, los ojos brillaban con determinación. No dejaré que un abusador se salga con la suya. No. De nuevo. Mientras Todoroki Shoto se encontraba aturdido frente a la puerta cerrada de la habitación del director, todavía tambaleándose por el hecho de que alguien se preocupaba. A alguien realmente le importaba. La gargantilla ya estaba atada al cuello, pensó. Midoriya Izuku es un tipo vengativo, dejando de lado su actitud indiferente. No lo culpó, incluso si Izuku lo hizo en un intento equivocado de pagar por su pecado. Un pecado en el que, sin saberlo, sí. Debe ser sin saberlo. Alguien tan inteligente como él, que logró identificar el verdadero rostro de Endeavor donde todos los demás no podrían, nunca dejaría que nadie con un destino como él sufriera solo. Ignoró su antiguo pedido de ayuda de un amigo. A Shoto no le importó. De hecho, quizás con ambos obtendrán la paz que tanto necesitaban. Stein pensó que bombardear la ciudad con mucho no muera un poco exagerado. Pero entonces, si le dice eso a la cara de Tomura, será como llamar a la olla negra.
Después de todo, mató a los Fake héroes casi todos los días para que el mundo lo viera. Entonces, se darán cuenta de que esta sociedad nunca es un arco iris y un sol. Hoy debería ser como cualquier otro día. Él, patrullando a través de la frontera mientras eliminaba a aquellos que consideraba inadecuados para ser héroes. No sospechaba nada. Incluso después de que la Liga de Villanos extendió su ayuda, un niño con traje de robot trató de luchar contra él en nombre de la venganza y falló, ni siquiera le importaba el nativo herido. Asqueroso, y luego sus amigos, un chico de pelo rojo y otro con heterocromía, vino a ayudar golpeando el suelo hasta que se derrumbó, o enviando una punta de hielo que alcanzó el cielo. Todavía pensaba que hoy será como cualquier otro. Pero justo en ese segundo, el terror se apoderó de mí. La noche era fría, pero de alguna manera se volvió aún más. Algo invisible presionándolo, cortando la circulación de aire que lo asfixiaba hasta casi dolerlo. Una señal de advertencia: aléjate, aléjate. Corre, 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 sálvate a ti mismo, resonó dentro de su mente, que estaba dividido entre huir o permanecer enraizado. Mientras contemplaba qué tipo de quit podía hacerlo sentir tan pequeño, una hazaña que incluso un héroe falso más fuerte y más grande con el que había luchado antes no podía hacer. Los estudiantes de UA y el héroe moribundo estuvieron mucho tiempo inconscientes solo por el cambio en la atmósfera. Strain de repente se puso de pie con la espalda recta. Su reflejo afilado fue su única gracia salvadora cuando un montón de cuchillos cortos, no cuchillos. Era kunai, volaron hacia él, con la intención de hacer agujeros en cada centímetro de su cuerpo, pero fallaron. Strain tampoco tuvo tiempo de tomarse un respiro cuando volvió a surgir un obstáculo más grande, chocando su espada con la suya, enviando chispas a través del callejón oscuro. Ahora que estaban atrapados en esta proximidad, Strain tuvo tiempo suficiente para observar al que había logrado atraparlo con la guardia baja. Era un niño. A juzgar por la altura, debe tener la misma edad que estos alumnos de la UA. Llevaba ropa negra ajustada y una chaqueta gris de flak. Las botas de punta abierta no hicieron ningún sonido, ya sea que las suelas fueron creadas con un propósito sigiloso o que el paso de este niño era demasiado silencioso. Una máscara de venado con labios serios cubría la mayor parte de su rostro. Lo único que podía ver eran los ojos verdes muertos y en blanco que lo perforaban directamente, asomándose por el ojo del casco. Strain se las arregló para pensar ese era el ojo de un asesino, antes de que la pelea continuara. No sabía cuánto tiempo había pasado. Su lucha se sintió como una eternidad por lo rápido que era el ritmo. Un tajo aquí, una estocada allá. Una patada sucia entre las piernas, le dio un revés en la cara. El ciervo saltó y corrió por la pared. ¿Había una púa en su bota? No, tal vez una sustancia pegajosa, porque no había agujeros en el ladrillo después de que corrió allí. Casi le destripa el estómago con un kunai y si Strain no lo hizo. No lo vi moverse ligeramente y retroceder en el último segundo. Aunque ese movimiento lo hizo tropezar un poco, sorprendido, que un niño de la mitad de su edad ni siquiera dudó en asestar un golpe fatal. Kidasashi es inaudito, en estos días y edades. Después de todo, los grupos de Yakuza estaban al borde de extinción también. El niño logró herirlo en la mejilla con una aguja, Senbon, por ese error. El aire tenso todavía estaba allí. Todavía asfixiándolo y pesándolo. Esta debe ser la peculiaridad del niño. No es llamativa, pero es súper efectiva para acobardar al villano. Strain bloqueó un lote de shurikens mientras corría hacia adelante, listo para complacer al chico en otro combate cuerpo a cuerpo. Pero su vista se tambaleó de repente, puntos negros nadaban en la periferia de sus ojos. Antes de que sus piernas se convirtieran en gelatina y se derrumbara, dos katanas cayeron ruidosamente al suelo sucio. ¿Qué? ¿Qué demonios? Strain gruñó. ¿Qué sucedió? No podía moverse, ni siquiera podía mover el dedo. El aire tenso que se había adherido a ellos se había evaporado en el momento en que estuvo deprimido, por lo que tampoco fue el trabajo del quid del niño. ¿Fue veneno? El Senbon callejero que le cortó la mejilla le vino a la mente y maldijo en voz alta. Esa pequeña aguja estaba atada con veneno paralizante. Maldita sea, chico. Usando el equivalente de la propia peculiaridad de Strain en él. Nunca se dio cuenta de lo aterrador que era no tener tus miembros escuchándote. Ahora, entiende la razón por la que la gente tiende a desconfiar de él en el momento en que saben cómo funcionaba su quirk. Los siervos se acercaron y pisaron las espadas caídas con suficiente fuerza que se partieron por la mitad. Strain rechinó los dientes con agitación ante eso, deseando que su conciencia se diera cuenta por un momento más.
solo para poder hacerle al niño una pregunta que había estado atormentando su mente durante las últimas 2 horas. ¿Quién eres tú? Deer se puso en cuclillas, mirándolo e inclinando la cabeza tiernamente como debería hacerlo un niño curioso. Luego vio el orbe en blanco y muerto y le recordó una vez más que este niño no es el aspirante habitual. Tarareó minuciosamente, levantando el ninjato y dijo, solo otro asesino. Stein nunca soñó con perder contra nadie más que All Might. Él es el verdadero héroe, después de todo. Él debe ser el que se detuvo el reino del héroe killer de terror, pero luego perdió lo que hizo mientras miraba directamente al arma que se balanceaba hacia él antes de que su visión se volviera negra. Y a Kaguro Chisome no sabía más. Stein veía ese tipo de ojos casi todos los días. Después de todo, es un asesino, no importa cómo trató de justificar su acción. Solo digo. Estás lleno de basura, Stein. Si quieres purgar a los héroes falsos tanto, haz el camino de Sawada Tsunayoshi. Aka, conviértete en uno, sube a la cima y lo cambia desde adentro. Tu trabajo ahora mismo. Básicamente eres Rokudo Mukuro antes de que se volviera agradable. Tercero, son suelas antigravedad. Ahora puede caminar sobre la pared o el árbol. Desafortunadamente, no puedo caminar sobre un cable o agua. Las botas se activan por vos. Rey Eterno me dio esta idea, grítenle. Daisuke estaba allí porque Todoroki tocó la gargantilla 2 veces y envió la grabación a su teléfono. Todoroki quiso decir que, como sos, Izuku podría pedir un héroe competente para ayudarlos a contener a Stein. Pero decidió venir él mismo al lugar. Kenji, el jefe de la fuerza policial con una cabeza de perro como rostro, pensó que este era el caso más seco y seco que jamás se había complicado al mismo tiempo. El incidente de Osu había condenado a toda la civilización a un pánico masivo. Los Nomus estaban por todas partes, destruyendo edificios y dañando a otros. Todos los héroes que estaban presentes pudieron ayudar, por supuesto, incluso pidiendo a los de otra región. Entonces Mizushima Masaki, conocido como Ero Manual, tuvo que desterrar esa celebración al informar frenéticamente que Stein estaba en el área y que su interno, Ida Tenya, no estaba a la vista. Ese nombre sonó de inmediato. Ida. La víctima anterior del Hero Killer. No murió, pero su carrera como héroe estaba acabada. Tenya, el hermano menor de Tensei, se había ido. Stein estaba cerca de la conmoción. Eso solo podía significar que el chico con gafas había perseguido al maníaco y estaba en camino de vengarse. Afortunadamente, Eijiro fue lo suficientemente inteligente como para enviar una dirección al teléfono de Gran Torino, indicándoles el lugar exacto donde se había producido la batalla. Cuando el hombre mayor, con un par de héroes disponibles, llegó a la escena, su corazón dio un vuelco. 3 de los estudiantes de la UA estaban allí, desplomados sin vida en el suelo frío y duro. Junto con un nativo herido, apoyado contra la pared, y Stein se acurrucó en medio de la carnicería. Pensaron que todos estaban muertos. Que eran demasiado tarde para ayudar a los niños valientes, tontos, en su búsqueda de contener al villano. Manual, tembloroso, se arrodilló ante el inmóvil Shoto y se apretó el cuello con los dedos. Antes de dejar escapar un largo suspiro de alivio y decirle al otro que no. Estaban bien. Simplemente inconsciente. Incluso Stein. Eso fue lo que escuchó de los testigos cuando Kenji le dio a cada uno de los niños la mirada más dura que pudo reunir. Lo que hicieron fue completamente imprudente. Stein había matado a muchos héroes, más fuertes, capaces héroes, y pensaban que solo porque tenían una peculiaridad llamativa, podrían vencerlo. En lugar de mirarlo de cerca, deberían haberse quedado atrás y llamar al otro. Eijiro protestó y dijo que no podían dejar morir a su amigo mientras esperaban ayuda. Luego usó su poder para alejarlos del peligro. Rescatar, no tomar represalias. Shoto podía deslizarse usando su hielo. Y Eijiro se había entrenado para usar su poder de manera eficiente desde el inicio de su pasantía, impulsando sus piernas y le dio una velocidad equivalente a la de la familia Ida. Deberían usar esa estrategia en su lugar para arrebatar a las víctimas, en este caso, Native y Tenya, lejos del campo de batalla y salir corriendo de allí lo antes posible. Estos niños ingenuos inclinaron la cabeza avergonzados cuando él les puso esa solución obvia en la cara, conscientes de que esta vez se habían equivocado. Kenji resopló, no de rabia sino de exasperación. Este es el problema de Ero hoy en día. Inmediatamente fue por la respuesta de lucha en lugar de huir. Seguro, su razón era noble. Admirable. Y de todos modos estaba impresionado de que pudieran aguantar contra Stein por un tiempo. Sin embargo, esa también será su perdición uno de estos días.
Deberían haberse dado cuenta de que el trabajo principal de un héroe es salvar a otros. ¿No lo insinuó esa descarada rubia llamada Katsuki en su discurso en el festival de deportes? Afortunadamente, vencieron a Stein antes de que Hero Killer pudiera infligirles un daño brutal. Y le dio a Native un tratamiento de primeros auxilios que le salvó la vida a pesar de que estaban concentrados en la pelea poco después. Kenji obtuvo su permiso para permitir que los héroes tuvieran el reconocimiento en lugar de estos estudiantes, no queriendo que los medios los cauterizaran por usar ilegalmente su quirk y fueran encarcelados a pesar de que solo querían salvar a su amigo. Cuando se volvió hacia la puerta y estaba listo para regresar a la oficina, Shoto murmuró distraídamente. Pero no recuerdo haber derrotado a Stein. Tampoco traté a Native. ¿Fuiste tú, Kirishima? No. ¿Quizás un héroe vino a terminar el trabajo? Ahora, eso fue intrigante. ¿Significaba eso que alguien más había salvado el día? ¿Los niños realmente quedaron inconscientes antes de que lograran derrotar a Stein? Entonces, quienquiera que fuera, los había defendido. Entonces, ¿dónde está él? ¿O ella? ¿Por qué no estaban allí cuando los héroes llegaron por la esquina? ¿Quedarse quieto y darles una explicación de lo que había sucedido en ese callejón? ¿O fue un héroe subterráneo que no quiere que los medios registren su existencia? ¿O no fue un héroe en primer lugar? ¿Vigilante? Pensó que el papeleo no aumentaría ahora que el problema del uso de quirk ilegal había terminado. Pero parece que ese no fue el caso. Tsuragamae Kenji gimió. ¡Qué lío más complicado! Fin del capítulo.